¿Cómo están, queridos apasionados por aprender? En esta ocasión utilizaremos otro capítulo de Los Simpson para conocer uno de los más famosos y geniales poemas de la literatura. Hablamos del especial de Noche de Brujas de la segunda temporada. De hecho, es la primer casita del horror de Los Simpson. En este capítulo parodian el poema El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Para serles franco, en su momento, la primera vez que lo vi, mi reacción fue la misma que la de Bart. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Por supuesto, fue hace muchos años y era mucho más joven. Y no me parecía que un cuervo parlante fuera algo aterrador. Pero sí hubo un detalle que me llamó la atención. El nombre del autor. Edgar Allan Poe. Yo había visto ese nombre en un viejo libro que estaba en un mueble de mi casa, pero nunca le había prestado atención. Así que después de ver ese capítulo decidí buscar ese libro. Era un libro viejísimo, desparpajado y casi tuve que ordenar hoja por hoja todas aquellas que estaban ya despegadas del lomo. Era el famoso libro de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Cuando vi el índice vi que por supuesto se encontraba el poema del cuervo, pero lo ignoré porque vi otros títulos que de inmediato me llamaron la atención. El gato negro, La máscara de la muerte roja, Corazón delator, Los asesinatos de la calle Morgue, así que me decidí a leerlos y quedé fascinado por estas historias. Me encantaron. Y Edgar Allan Poe se convirtió en uno de mis autores favoritos. Pero el poema del cuervo seguía sin entenderlo realmente. Con el tiempo decidí investigar la vida del autor. Por supuesto, después, si les parece bien, haremos un video hablando a profundidad de la biografía y de otras de sus obras. Por ahora solo les puedo decir que pude entender el por qué él escribía como lo hacía. La vida de este hombre fue una total tragedia. Él nació en 1809 en Boston y su vida comenzó con tragedia. A los 2 años él ya era huérfano. Fue criado por una familia adoptiva que nunca lo aceptó del todo, y a lo largo de su vida luchó contra la pobreza, el alcoholismo y el rechazo. Perdió a su madre adoptiva, después a su padrastro, a varios de sus amigos y más tarde a su esposa Virginia, quien con tan solo 24 años murió de tuberculosis. Por supuesto que esta sucesión de pérdidas marcó profundamente su obra. Él no escribía sobre el horror como entretenimiento, lo hacía como una forma de exorcizar su propio dolor. Su vida fue en muchos sentidos un poema trágico. Sin embargo, aprender todo esto solo hizo que me preguntara aún más por qué escribió este poema, que trataba de transmitir al escribir sobre un cuervo que solo repite la frase nunca más. Por supuesto, con los años pude investigar sobre el tema y entendí algunos simbolismos que ya se los contaré más adelante en este mismo video. Pero realmente no conectaba tanto con este poema. No lograba entender por qué era tan famoso y querido por los fans no solo de Poe, sino de la literatura de horror en general. Pero eso cambió cuando en mi vida personal experimenté en carne propia la pérdida de seres queridos. Mi querida abuela había fallecido y también experimenté la muerte de un par de amigos. Si alguna vez han experimentado algo así, saben lo profundo que afecta un dolor como ese. Y con los años, la siguiente vez que leí el poema del cuervo, lo vi con otros ojos y pude conectar con él a un nivel que pocas veces lo he hecho con un libro o un poema, y se convirtió en mi poema favorito, y aquí te cuento por qué. Este es un poema narrativo que nos cuenta la historia de un hombre sumido en el dolor por la pérdida de su amada Leonora, cuando un cuervo negro irrumpe en su habitación en plena noche de diciembre. El cuervo no solamente es un animal, es un símbolo. Y cada palabra del poema es una pieza de este gran rompecabezas de dolor, obsesión y locura. Pero no solo es una historia de tristeza, es una meditación profunda sobre el duelo. Nos presenta a un hombre solo, enfrentando el silencio que deja el amor perdido. Y de pronto ese silencio se interrumpe por un cuervo negro. Una presencia que, aunque inquietante, nos obliga a mirar hacia adentro. Empecemos a analizar algunos simbolismos. Primeramente, el cuervo. Es el símbolo central. Un animal negro, antiguo, intimidante. Su mera presencia remite a la muerte, al misterio, a lo que está más allá de lo comprensible. Y este animal tiene una particularidad.
Repite una única frase: nunca más. Cada vez que el hombre desconsolado hace alguna pregunta como si hay bálsamo en Galaad, es decir, si alguna vez encontrará consuelo a su sufrimiento, el cuervo solo dice: nunca más. El animal no responde, no consuela, no lo agrede, no lo juzga, solo repite, tal como se siente el pensamiento obsesivo en una mente atormentada por el duelo. Sin embargo, el cuervo no solo es muerte, también es memoria, persistencia, un recordatorio de que lo amado nunca desaparece del todo. El cuervo, con su insistente nunca más, puede parecer cruel, pero también es honesto. Nos recuerda que hay cosas que no volverán, sí, pero también nos recuerda que debemos encontrar la fuerza de aceptarlo. La repetición entonces no es un castigo, es parte del proceso del duelo, una etapa que todos atravesamos. Ahora hablemos de Leonora. Leonora es el símbolo del amor perdido. Así como Virginia, la esposa de Poe, también murió joven. Pero el protagonista no puede dejarla ir. Pregunta al cuervo si la volverá a ver en el más allá. Y la respuesta, como te imaginas, es la misma de siempre: nunca más. Puede parecer la negación brutal de la esperanza, pero el hecho de que el protagonista no quiera olvidarla muestra algo profundamente humano. Realmente, a través de este poema, Poe no deja morir a su esposa, por el contrario, le da la eternidad. Todo esto sucede en una habitación. Este también es un simbolismo. El lugar donde todo ocurre es una habitación cerrada, lo cual puede dar la sensación de que no hay escapatoria. Así se siente la mente del protagonista, como una cárcel emocional. Además de que todo transcurre en la noche, lo cual puede simbolizar la oscuridad interna. Pero podemos verlo desde otra perspectiva, no como una prisión, sino como un espacio de reflexión. Es la mente que lucha entre la razón y la emoción, entre lo que fue y lo que aún queda por vivir. Y en esa habitación se encuentra otro símbolo, la estatua de Palas Atenea. El poema describe que el cuervo se posa sobre el busto de Palas, la diosa griega de la sabiduría. Esto puede entenderse de que la lógica y el pensamiento racional han sido invadidos por el dolor. La inteligencia del narrador está a merced de una criatura irracional y repetitiva, lo cual puede hacer sentir que la locura se impone sobre la razón. Y lo hemos sentido. El dolor es tan profundo que no se puede pensar con claridad. Parece que todo es oscuro, que todo es desesperación y dolor. Sin embargo, hay un detalle interesante. La estatua de Palas está en la habitación, es decir, la sabiduría aún está presente. El cuervo se posa sobre ella, sí, pero no la destruye. Tal vez el mensaje no es de desesperación total, sino de aceptación. Es algo muy difícil, es verdad, pero es necesaria. Y eso es parte del proceso del duelo. Al principio, el dolor puede ser tal que nos paralice, nos hace caer en la locura y en la desesperación, pero poco a poco, por muy difícil que parezca, podemos sobrevivir aún con ese dolor, tal como el hombre del poema. De hecho, el poema termina de esta forma: y el cuervo nunca emprendió el vuelo. Sigue posado en el pálido busto de Palas, en la puerta de mi cuarto, y sus ojos son los ojos de un demonio soñando. Una tremenda metáfora viva del duelo. El duelo siempre está ahí, observando, recordándote que el amor se ha ido y que no volverá nunca más. Sin embargo, hay que recordar que Poe entendía el duelo como nadie. Este poema no solo es un poema gótico, es más bien un retrato psicológico de lo que ocurre cuando la pérdida parece eterna, cuando parece que no hay cierre, que no hay escape. El protagonista realmente no quiere olvidar, aunque eso lo destruya. Quiere seguir preguntando, seguir sufriendo, porque a veces parece que el dolor es lo único que nos queda de quienes hemos amado. El poema parece un descenso de la esperanza hacia la desesperación, del amor hacia el vacío, y la pérdida de la vida ante la eterna repetición de la muerte. Sin embargo, el duelo, como lo muestra Poe, no tiene una forma única. A veces puede ser un susurro, a veces un grito, a veces un cuervo que nos mira fijo desde el silencio.
pero en ese duelo también hay belleza. Este poema no borra el dolor, pero lo transforma en arte. Y eso quizás es el mayor acto de amor, atreverse a recordar, aunque duela, llorar y sufrir, para luego compartir ese amor con el mundo. Entendemos claro que Poe no escribió este poema para entretener, él lo estaba escribiendo para sobrevivir a ese dolor. Y el cuervo es el eco oscuro de un hombre que amó tanto que su alma se quebró cuando perdió ese amor. Y es hermoso reflexionar que lo que Poe escribió en soledad hoy acompaña a millones de personas, porque todos, en algún momento, tenemos un cuervo posado sobre nuestra alma. Y también, como él, podemos aprender a escucharlo sin dejar que nos quiebre y que nos consuma. Es cierto que Edgar Allan Poe vivió entre sombras, pero su arte sigue iluminando. El poema del cuervo nos recuerda que la pérdida es parte de la vida, pero también que el amor deja huellas que ni la muerte puede borrar. Y mientras exista alguien que lea este poema, mientras haya quien ame aunque duela, aunque se sufra, quien haya quien recuerde, el eco de Leonora seguirá vivo. Y el cuervo tal vez no sea solo un mensajero de la muerte, sino de la permanencia del amor. Como puedes ver, es un poema muy hermoso que te puede calar hasta lo más profundo del alma. Agradezco muchísimo que hayas llegado hasta esta parte del video y espero que esta explicación te haya gustado y te motive a leer este poema y otras obras de Edgar Allan Poe. Me gustaría mucho que dejaras tu comentario si alguna vez has pasado por algo que te haga identificarte con las obras de Poe o tu experiencia de cómo lograste aprender a convivir con tu propio cuervo. Créeme que será un verdadero placer leerte. Nos vemos en la próxima y recuerda siempre disfrutar tu pasión por aprender.